Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado a seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra quinta temporada, traemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestra invitada es Claudia García, directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín. Claudia es administradora de negocios de la Universidad de AFIT y cuenta con un máster en administración de Emory University. En su experiencia profesional se destaca en su paso por ProExport, hoy ProColombia, como asesora en exportaciones de prendas de vestir, por la unidad de conocimiento del Grupo Empresarial Antioqueño como directora ejecutiva y en Grupo Sura como gerente de talento humano. Cuenta además con una amplia experiencia docente y desde 2020 es la directora ejecutiva de la Fundación Jardín Botánico de Medellín. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Claudia nos recomienda: primero, establecer relaciones de confianza. Segundo, tener una estrategia clara para saber qué hacer y qué no. Tercero, tener compasión con nosotros mismos y con los otros. Empecemos. Claudia, bienvenida al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Pablo, muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy y por permitirme conversar contigo y con todas las personas que en este momento están escuchando este podcast. Este primer segmento quisiera que lo enfocáramos en tu trayectoria profesional antes de llegar al Jardín Botánico, que estás liderando actualmente. Y viendo los diferentes cargos por los que has pasado, pues el primero con el que me encuentro es cuando trabajabas en ProExport como asesora de exportaciones de prendas de vestir. Me llamó algo la atención es porque este es un cargo que depende de otros. O sea, los productos son de los exportadores, la información te la dan los exportadores y tú estás ayudándolos y acompañándolos en unos procesos, o estabas pues en ese momento. Y aquí ahí mismo me acordé de algo y es que una de las quejas que las personas tenemos frente al manejo del tiempo es: venga, a mí no me rinde porque dependo de otros. Es que el otro no me mandó, es que el otro no hizo, es que no tengo el dato. ¿Cómo hacías en ese momento para gestionar las cosas, las personas, la información, de manera que a pesar de depender de otros pudieras cumplir con tus objetivos? Para mí la salida más importante de ese tipo de situaciones fue la de construir relación. Es diferente cuando yo al exportador le mandaba un mail, le decía, vea que me lo mande, mire que lo necesito, a cuando yo ya tenía una relación con esa persona y podía tomar el teléfono, pues porque estamos hablando de un tiempo en el que no había WhatsApp. Entonces, en donde yo puedo tomar un teléfono y explicarle cuál es el impacto de recibir esa información. Algo que facilitaba mucho mi trabajo es que lo que hacíamos en ese momento en ProExport, hoy ProColombia, era acompañar a las empresas en su estrategia de exportación. Y ese acompañamiento implica que el beneficio era para la misma empresa o incluso para el mismo empresario. Entender las motivaciones detrás de ese empresario era fundamental. Entendí en ese momento que siempre detrás de cada interacción hay una emoción. Entonces a veces llegaban personajes muy estresados y cuando yo me sentaba y le preguntaba, venga, cuénteme por qué es importante este negocio para usted, la otra persona me respondía con frases como: es fundamental para que mi empresa se salve en este momento crítico, o de ahí dependen los resultados para que me paguen la bonificación de final del año. Entonces, al entender muy bien esas motivaciones y al poder establecer una relación con el otro, pues hay unos procesos que son muchísimo más fáciles de mover. Ahora bien, también es importante contar con otros recursos, entender que si esta persona no me da la información, si hay otra manera en la que yo pueda llegar a una información que sea similar, que se le parezca y que sea útil. Entonces, tener un mapa mental, imaginario, de los diferentes recursos que tengo a mi disponibilidad, de lo que realmente necesito y es importante para solucionar esa situación, es una manera también de agilizar esos procesos y que esas respuestas no se tomaran tanto tiempo. Luego trabajaste en la unidad de conocimiento.
respondían por el entrenamiento de altos ejecutivos de Grupo Sura, Grupo Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, y además de un jefe natural, pues cada empresa empieza a pedir y seguramente te pasaba como pasa cuando uno depende de muchos frentes y hay veces nadie pide y cuando alguien pide, todos piden al mismo tiempo. ¿Qué estrategias o qué técnicas utilizabas para atender tantos frentes, coordinar intereses, lograr afinar presupuestos y venga, pongámonos de acuerdo con cosas, sobre todo teniendo en cuenta que eran empresas distintas y al final eran como clientes, porque tenías que prestarles un buen servicio? Lo primordial para mí en ese trabajo fue tener la claridad de la estrategia que estábamos siguiendo. La estrategia finalmente es una renuncia. Cuando uno se compromete con una estrategia, tiene que dejar de hacer algunas cosas. Y tener esa claridad permite tener una relación también con esos clientes un poquito más armónica. Porque en ese sentido, solo me podré comprometer con cosas que le están apuntando a la estrategia. Y de una manera clara y convincente, puedo decirle al cliente, no me estoy dedicando a eso en este momento. Entonces, si la estrategia de renuncia también me permite un poco escoger cuáles son esas actividades que estamos haciendo. Al tener la claridad estratégica y al entender que lo que realmente pasaba en la unidad de conocimiento era la creación de sinergia, era como estas diferentes empresas de grupos que aunque tienen un ADN que los traspasa, tienen comportamientos y necesidades distintas. Cuando yo tengo ese fondo común, es muchísimo más fácil alinear la gente. Tener un propósito, un objetivo claro va a llevarnos solamente a que yo pueda ser explícita en las cosas que puedo y no puedo hacer, sino que también le comunico al otro cuáles son las expectativas que puede tener de mí. Y que esos intereses personales, que en este caso más que personales son corporativos, esos intereses propios corporativos se alineen con un gran propósito que se vivía desde la unidad de conocimiento, que era, además de la formación del primer, segundo y tercer nivel de los empleados de estas empresas, es decir, presidentes, vicepresidentes y gerentes, estaba también el espacio de creación de sinergia. Espacio fundamental, porque ahí era donde nos encontrábamos realmente en las necesidades. En la unidad de conocimiento había un consejo directivo, que era lo mismo que hablar de una junta directiva en cualquier compañía, que se encargaba precisamente de asegurar ese norte. Ahora bien, con esos clientes, nuevamente igual que con la experiencia en ProExport, es súper importante entender cuál es la motivación que está detrás del otro. En este caso, más que una motivación personal, porque ese negocio saliera o no, como en ProExport, estaba la intención corporativa de cada grupo, de cada empresa, de cada grupo, frente a temas de talento humano y otros temas. Entonces, en ese caso, establecer un propósito común que se entienda y tener claridad sobre la estrategia permite alinear las expectativas para que tengamos una relación muchísimo más fluida y exitosa. Luego trabajaste en Grupo Sura al frente pues, del área de talento humano y si algo para mí es difícil de administrar es en talento, porque no solo se administran procesos o recursos, sino personas. Y las personas, usted no puede decir, espera hasta la semana entrante, hay temas, hay necesidades, hay dolores, hay conversaciones que se quieren sostener casi que de inmediato. Y digamos que parte de esta atención implica muchas veces tener puertas abiertas. Uno dice, un proceso se hace en 15 minutos, un producto se fabrica en media hora, pero una entrevista de selección puede tomar mucho más tiempo. No son tan marcadas y tan claras y tan estructurados los procesos. ¿Cómo te organizabas para poder prestar buen servicio, para tener puertas abiertas, para poder conversar con las personas, pero a la vez cumplir con las cosas y tener tiempo para ti? Yo creo que una de las ventajas que van dando la experiencia laboral es uno también entender cuáles son los tiempos que uno necesita para ejecutar ciertas funciones. Por ejemplo, yo ya sé que una entrevista de selección, hable el otro mucho, poquito o nada, nunca me voy a demorar menos de media hora. Por lo que hablo, por lo que indago, por mi estilo personal de llegar al otro. Además, porque en temas de selección aprendí que entre mayor confianza le generara a mi interlocutor, más fácil lo iba a poder conocer. Entonces yo sabía, por ejemplo, para entrevistas de selección, que necesitaba 1 hora para poder hacer esa entrevista. Y que en el caso de las entrevistas de selección, pues era muy fácil prepararla antes. Mirar con la información que previamente tenía de la persona, qué quería conocer yo, que no me estaba diciendo la hoja de vida, que no me estaba diciendo las pruebas, para no llegar a preguntar lo que yo ya tengo. Entonces ahí la preparación en los procesos que son susceptibles a preparación es importante.
Lo segundo es, por supuesto, en un área de talento humano y en un área que en ese momento se estaba construyendo. Grupo Sura, antes de esa creación de esa gerencia de talento humano, recibía los servicios de su filial suramericana, no tenía un área propia de talento humano. Y eso implicaba que las personas tenían muchas necesidades de expresarse, de decir, me preocupa esto, de decir, no sé cómo abordar esta situación. Entonces, cuando me pedían un espacio, sí me lo permitían, porque muchas veces las personas no te lo permiten. Indagaba sobre el motivo de la reunión para poder programarla, si era programable, y sobre la urgencia de la situación. Porque hay situaciones que te dan espera en talento humano, que si tú me dices necesito hablar contigo y en 2 días yo te doy la cita, no tengo lío. Pero hay situaciones que son del ya. Cuando esa situación era del ya, abría el espacio en mi agenda. Eso implica nuevamente unas renuncias, ¿cierto? Se me iba a atrasar algún proceso, se me iba a atrasar alguna situación, lo que llevaba a que yo hiciera unas nuevas negociaciones. Pero ahí esa famosa matriz de lo importante versus lo urgente es también fundamental tenerla clara. Ahora bien, vuelvo al punto de las necesidades. Cuando uno entiende la necesidad del otro y la necesidad de la compañía, en una compañía que los procesos de talento humano apenas estaban creciendo, apenas se estaban organizando, uno de los ingredientes fundamentales era la generación de confianza. Entonces priorizaban muchísimo sobre otros procesos la conversación con el equipo de trabajo. Porque si el equipo de trabajo llegaba a decirme, Claudia, tengo un problema, yo digo, no tengo tiempo. Estoy aquí llenando success factors o estoy aquí liquidando nómina o después te atiendo. Tal vez la repercusión que iba a tener ese gesto en la construcción de confianza en esa compañía iba a ser difícil. Ahora, con el pasar del tiempo y entendiendo que había logrado una posición de confianza, también eso me otorgaba otros privilegios. Puedo decir, en este momento es muy urgente, no puedes esperar un rato. Sí, listo, déjame yo termino este proceso y veámonos en 1 hora en mi oficina. Y de esa manera poder empezar a tener una dinámica distinta. Lo mismo que ya en ese momento el equipo empezó a crecer y hay funciones que yo podía delegar para priorizar sobre otras. Mira, entonces dame un segundo, yo me organizo. A cualquier persona que me ayude, mira, te voy a entregar este proceso, necesito que vayas haciendo esto mientras yo atiendo a esta persona. Si era pues algo muy urgente que tenía que darse de manera simultánea. Hablemos del Jardín Botánico, una organización a la que llegaste justo antes de empezar la pandemia, unos mesecitos antes. Y esto me llevó ahí mismo a pensar en los retos de la virtualidad. A ver, hoy en día muchas empresas se están devolviendo, hablan de temas de creación de cultura, de integración de nuevos miembros y de las dificultades o los retos que puede traer la virtualidad. Pero aquí fue que cuando la virtualidad no se utilizaba, pues acabas de entrar al frente de esta organización y ¿qué hiciste? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo generaste esa confianza de la que estábamos hablando? ¿Cómo generaste construcción de equipo? No solo en un momento de virtualidad y distanciamiento, sino de angustia global, por decirlo de alguna manera. Bueno, fueron varias estrategias. Lo primero es decir que esto no es una organización pequeña. El Jardín Botánico de Medellín es una organización principalmente privada. Tenemos 4 fundadores, uno de ellos público, los otros 3 son privados y eso es lo que nos da el carácter de privado. Esto es importante porque detrás de cada decisión hay una junta directiva que respaldó todo el proceso que hemos vivido en estos casi 4 años que he estado al frente de la organización y que sigue respaldando lo que sí. Adicionalmente, yo, y lo he dicho en varios escenarios, entendí lo que es realmente la interrelación que existe con el equipo de trabajo una vez llegué yo al Jardín Botánico de Medellín. Me pasó en otras experiencias que aunque podía delegar y mi equipo podía hacer, ante una eventual emergencia, yo podía reemplazarlos. Es decir, si la persona de selección cuando estaba en Grupo Sura no estaba, pues yo era capaz de hacer una entrevista de selección y podía reemplazarme en sus funciones. Cuando llegué al Jardín Botánico, una empresa que para ese momento tenía 700 empleados, hoy somos 530 empleados, y llego y me encuentro un comité directivo en donde tengo un director de investigación, un director de silvicultura y paisajismo, temas de los cuales yo no tengo ni mediana idea, ni voy a tener idea. O sea, puedo hablar un poquito y entender más o menos de ese universo, pero nunca llegaré a esa profundidad del conocimiento. Es que uno entiende realmente la interacción tan poderosa que hay en el trabajo en equipo. Cuando tú necesitas que yo te dé norte,
que yo te ayude a responder situaciones y yo necesito que tú me des opciones y que tú me des información, lo que empieza a pasar con el equipo es una cosa distinta. Porque es que estamos, claro, con diversidad de funciones, pero estamos en igualdad de condiciones frente a la necesidad que tenemos. Entonces, lo primero es decir que todo este proceso no hubiera sido posible sin la junta directiva que me acompañó y sin mi equipo de trabajo. Y lo segundo es que la pandemia fue la prueba de todas las teorías de liderazgo, de todas las teorías de talento humano, de todas las teorías organizacionales que hasta la fecha habían salido. Nos han hablado continuamente de lo importante que es aceptar la vulnerabilidad del líder. Y esta era una situación en la que no había cómo esconderme, en que salir yo a decir frescos que la otra semana volvemos, frescos que esto se soluciona, se caía de su propio peso. Y tuve ahí una experiencia muy bonita con el equipo de comunicaciones, porque claro, yo entro el 7 de enero y en marzo, no sé, 16 de marzo ya estábamos encerrados. Ahí viene toda la interacción con el equipo. ¿Qué hacemos? Yo apenas entendiendo cómo funcionaban los contratos de silvicultura con la ciudad, cuánta gente teníamos, nadie tenía certeza sobre cómo se manejaba este virus. Contratamos a Alicia Vidro, una infectóloga del Hospital Pablo Torre, la cosa más espectacular, a la que llamábamos a decirles, estornudo uno, ¿qué hacemos? Aislamos cuadrilla. Entonces aquí fue todo el conocimiento del equipo a favor de esta organización. Y ya después, más o menos en julio, agosto, tuvimos una situación financiera muy compleja que nos llevó a reunir al equipo de trabajo. Entonces, en ese momento, el equipo de comunicaciones que me acompañaba y que me cuidaba, porque me cuidaban mucho, les dije, bueno, vamos a reunir la gente y les vamos a decir que estamos en plata. Y entonces el equipo de comunicaciones me dijo, listo, jefe, entonces vea, usted hace un video y nosotros lo mandamos. Vamos a reunir a la gente. Ah, listo, jefe, entonces hagamos un streaming desde su oficina. Y a la gente la reunimos en X Salón, que pues para la pandemia el jardín botánico era perfecto porque los espacios eran abiertos. Y no, yo me quiero reunir con la gente, el que pueda estar aquí, que esté acá, el resto lo conectamos. Listo, jefe, pues reunamos a la gente y que no le hagan preguntas. No, que me hagan preguntas. Jefe, la van a corchar. Y yo voy a decir que no sé. Y yo voy a decir que no tengo ni idea, porque es que esta es una situación en la que nosotros no podemos tener certeza. ¿Cuándo va a haber reactivación económica? No sé. ¿Cuándo nos vamos a poder quitar el tapabocas? No sé. Y dentro de esa situación compleja financiera, teníamos que salir a decirles, estos son los ingresos, estos son los egresos y estamos en una situación financiera delicada. Producto de esa conversación, el 89% de los empleados del Jardín Botánico de Medellín donaron voluntariamente parte de su salario para que esta organización pudiera subsistir. Eso es una cifra altísima. Hasta el punto que Talento Humano me llamaron y me dijeron, tenemos un problema y es que tenemos personas que quieren donar hasta el 30% de su salario. La decisión que tomamos en ese momento fue, no se tiene que limitar el techo de lo que la gente va a donar, porque si bien necesitamos un empujón, esto tiene que salir adelante con la gente, no a costa de la gente. Y creo que decir esa verdad, como siempre empiezo yo mis intervenciones acá en el Jardín Botánico, es dar información, es un acto de respeto, porque te estoy permitiendo a ti que puedas tomar decisiones. En esa conversación, por supuesto, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿vamos a eliminar posiciones de trabajo? A lo que yo respondí, estamos haciendo todo lo posible para que eso no se dé. Y no me puedo comprometer con ustedes, diciéndoles que no se va a hacer. No lo sé en este momento. Cuenten con que estamos haciendo el mejor esfuerzo. No sé si ese esfuerzo va a ser efectivo. Entonces creo que eso ha permitido que exista una generación de confianza con este equipo de trabajo, que sabe que puede encontrar acá una respuesta clara, que muchas veces no es la respuesta que el equipo quiere escuchar, pero que es la que tengo para dar. Que además en esa comunicación bilateral se ha podido entender muy bien lo que me dice la auditora, que me gusta mucho esta frase, y es el tono gerencial, qué es lo que estamos permitiendo y qué es lo que no estamos permitiendo en esta organización. Y se han dado situaciones como alguna vez que me llamaron de la portería y decirme, jefe, aquí hay una persona que dice que usted lo autorizó para hacer esto y yo estoy seguro que usted no lo hizo. Confírmeme. Efectivamente te están echando un cuento. Yo no di esa orden. Entonces esos canales de comunicación permiten incluso que la gente se sienta respaldada para hacer cumplir las órdenes o las instrucciones o las normas que nosotros estamos dando dentro del Jardín Botánico.
Nos has hablado ahorita de algunos de los procesos que tiene el jardín, investigación, difusión de conocimientos, y estos pues no solo son retadores por lo que nos mencionabas de no es tu saber hacer, por decirlo de alguna manera, sino que es que estoy investigando cuánto tiempo me toma una investigación. Es que vamos a hacer un proyecto con otra organización de científico, pues un montón de cosas tan complejas y tan difíciles de medir. ¿Cómo hacen ustedes para organizarse, para fijarse metas, para poder tener indicadores que les permita avanzar y acercarse al cumplimiento de esa estrategia? Bueno, nosotros tenemos unos indicadores que llamamos estratégicos. Yo siempre lo expreso como cuando se acaba el año, cómo sabemos si ganamos el año. Y esos indicadores, además de ser cuantitativos, porque a pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, eso no quiere decir que nosotros no necesitamos ingresos. Como coloquialmente lo expreso yo, si nosotros no salimos a trabajar, no mercamos, ¿cierto? Entonces, además de estos indicadores financieros que son relevantes, tenemos otros indicadores de lo que llamamos procesos misionales. Nuestros procesos misionales son 3, que están enmarcados en lo que tiene que hacer un jardín botánico. Si un jardín botánico no hace esto, nos tiene que quitar el letrero de la puerta, que es educar, investigar y conservar. Entonces, al nosotros ya tener una meta clara, un propósito común, el propósito nuestro es conservar la biodiversidad protegiendo la vida, es mucho más fácil establecer cuáles son esas acciones efectivas. Nos movemos muchísimo para el tema de investigación a través, pues particularmente a través de convocatorias y de alianzas para proyectos específicos con universidades, con otros centros de ciencia y demás. Dentro de ese proceso de planeación se hace una organización como para cualquier proyecto. Entendiendo cuál es el objetivo y el alcance, nosotros nos podemos trazar el tiempo que nos demoramos. Incluso hay mediciones en las que por el cambio de las condiciones atmosféricas nosotros necesitamos mediciones en la mañana, en la tarde, o mediciones cada 3 meses. Todo eso se tiene contemplado dentro del tiempo de planeación del proyecto, para que nosotros podamos establecer hitos dentro de su desarrollo y decir, lo logramos, porque esos programas tienen que tener entregados. Es tan sencillo como que esa investigación se dedica a hacer proyectos de investigación que nunca terminan, entonces educación se va a quedar sin tema para poder convocar y para poder realizar lo que llamamos nosotros el proceso de apropiación de la ciencia. Entonces, la planeación aplica incluso para la ciencia, así como la financiación aplica para la ciencia, que a veces en ambientes muy académicos y muy científicos es difícil hablar de dinero porque pareciera una herejía. Es más o menos le estás vendiendo el alma al diablo si tú crees que la ciencia y el dinero van de la mano. Y realmente para nosotros hacer ciencia necesitamos recursos, y para poder hacer esa obtención, para poder tener esos recursos, para poder financiar estos proyectos de investigación, tenemos que tener una organización, unos compromisos, unos entregables. Cerrando un tema del jardín, hay algo que me sorprende y es, pues el jardín está ubicado al norte de la ciudad de Medellín, tu residencia queda en el sur de la ciudad, y algunas de las quejas de las personas en las grandes ciudades, especialmente hoy en día con la congestión, es el tiempo que nos toma el desplazamiento. ¿Qué técnicas, qué recomendaciones tienes tú frente al desplazamiento para aprovechar esos desplazamientos que quizás te tocan muy largos algunos días, dependiendo del tráfico, otros días más cortos, pero para no sentir que es un rato perdido? Bueno, soy fan número 1 del Metro de Medellín. De verdad, creo que tenemos ahí un sistema que podemos aprovechar muchísimo. Muchas veces cuando mi esposo va a dejar a mis hijos al colegio, mis hijos estudian por el estado, entonces me dejan la estación de Industriales, y de Industriales desde la puerta del Jardín Botánico son 15 minutos. Es la manera más efectiva de llegar al Jardín Botánico, y generalmente a las horas que yo me desplazo voy en contraflujo, entonces no tengo unos vagones tan llenos. Esos 15 minutos me sirven para desatrasar lectura. Encontré en el Kindle una muy buena solución para leer, particularmente porque me permite tenerlo en el celular. Entonces no ando con el aparato del Kindle, sino que tengo los libros que estoy leyendo abiertos dentro del celular, y eso me permite en esos momentos cortos ir adelantando lectura. Si el metro está muy lleno, porque hay momentos en los que es difícil poder sacar el celular para leer, desde que estoy en la estación escojo el podcast que voy a escuchar hasta la estación de universidad, que es en la que llego al Jardín Botánico. Entonces, amo movilizarme en metro.
Cuando no puedo venirme en el metro, tengo una compañera que vive cerca, entonces es maravilloso porque nos permite ir solucionando muchos problemas también, ir adelantando cuaderno laboral y cuaderno personal. También es muy importante. Entonces, creo que ahí hay unas ventajas importantes, porque si bien mi casa no queda cerca de una estación del metro, el trayecto más amplio y en donde mayor congestión tengo sí puede ser cubierto por este sistema de transporte. Que incluso, pues te digo, me volví tan fan que cuando tengo reunión en el colegio de los chicos, prefiero irme en metro que tomar un taxi hasta allá. Profundicemos más en ese lado personal de Claudia. Cuéntanos cómo es un día normal tuyo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las rutinas? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo distribuyes el tiempo? ¿Qué buenas prácticas tienes para que durante la jornada te rinda más? Creo que he hecho mentalmente unos estudios de tiempos y movimientos de muchas cosas en las que yo sé cuánto me demoro. Por ejemplo, soy capaz de salir en media hora de mi casa. No siempre salgo maquillada, pero ya tengo la cosmetiquera lista por si no alcanzo, pues me maquillo en la oficina. Por decisión familiar, en este momento no tenemos empleada doméstica y eso ha sido una cosa maravillosa. A pesar de que lleve un mayor tiempo, muchas cosas, creo que me ha permitido la posibilidad de compartir espacios con mis hijos que son relevantes. Generalmente me estoy levantando entre las 5 y las 5:30 de la mañana, que está muy ligado con el horario de los chicos. De 5:30 a 6 de la mañana preparo las loncheras como yo quiera y me da mucha satisfacción porque estoy verificando qué es lo que están comiendo los chicos y eso me ha parecido una de las ganancias y desayunamos juntos. Dejo también incluso el café para mi esposo que se lleva para la oficina. Ellos salen a las 6:10 de la mañana y ese es el momento en el que yo me arreglo. Muchas veces estoy saliendo de mi casa tipo 7 de la mañana o si salgo con los chicos, entonces debo levantarme a las 5 de la mañana para arreglarme hasta las 5:30 y de ahí poder salir. Ese tiempo, mientras llego a la oficina, como te decía, lo desatraso en lectura, pero si logro llegar a la oficina antes de las 8 de la mañana, tengo un día maravilloso, porque es la posibilidad de organizarme, es la posibilidad de concentrarme en cosas que yo sé que cada rato puede que me interrumpan. Esta cenita de 5 minuticos, a veces es muy difícil de manejar, o la llamada, o en fin. Entonces, ese es un momento muy productivo de mi día. Aprendí también que por la mañana soy mucho más productiva que por la tarde. Y sí hay unas reuniones que yo ya tengo programadas con anticipación, que son las reuniones de seguimiento a mi equipo. Entonces, cojo el calendario cada 6 meses y de una vez bloqueo todos los espacios que voy a tener con el equipo. También me apoyo mucho en una herramienta que se llama Trello y que me permite tener listado en mis pendientes y compartirlos con mi equipo de trabajo. Claramente son muchos los días en los que tengo mi agenda organizada, tengo el tiempo de trabajo bloqueado, tengo las reuniones y nada sale como lo tengo planeado. Es algo que sucede mucho. Muchas veces soy muy productiva, organizo esa mañana y digo, no, saqué todo, y hay otros días que me quiero esconder del mail, que me quiero esconder del teléfono, que me quiero esconder del equipo porque tengo todo atrasado, porque algo sucedió que me llevó muchísimo más tiempo. Yo creo que aquí en temas de liderazgo es muy importante hablar de la compasión, de cómo nosotros como líderes y como personas somos absolutamente exigentes con nosotros y queremos que todo esté medido, que todo esté dado, que todo esté perfecto, y hay días en los que no. Hay días en los que llego a mi casa muy juiciosa a leer y hay otros días que llego a jugar con el celular y no hice nada, y no leí y no tuve un día productivo. Pero cuando uno también es compasivo, entiende que siempre tiene una nueva oportunidad de hacerlo mejor, que para las disciplinas de trabajo no es suficiente con que tú tomes una decisión y lo hagas una vez. Muchas veces tienes que volver a visitar esta decisión y volver a planearlo. Todavía tengo todos los retos en cuanto a la organización de mi día. Ahora bien, hay otros proyectos personales en los que estoy metida, entonces procuro que las horas de los almuerzos sean las horas en las que tengo esas reuniones o después de las 5 de la tarde, porque sé que durante mi día voy a tener una dinámica diferente. Pocas veces trabajo fin de semana, muy pocas veces, y tengo la capacidad de desconectarme sábado y domingo de la oficina, de tener que llegar el lunes más temprano para acordarme qué fue lo que dejé pendiente y en dónde es que trabajo.
porque para mí, mis hijos, mi esposo, mis amigos son muy importantes. Entonces, guardo y protejo mucho ese espacio porque además es el espacio en donde yo me recargo de energía para volver a tener una semana productiva. Hablemos precisamente de tu esposo y tus hijos, que nos los has mencionado varias veces, la importancia que les das en tu vida todos los días desde que preparas las loncheras y los momentos que compartes. ¿Qué más haces con ellos los fines de semana, las noches? ¿Qué actividades les gusta compartir? Bueno, tengo un hijo de 13 y otro hijo de 11, lo que implica que los sábados por la mañana estamos en fútbol, estamos en scouts, estamos haciendo todas estas extracurriculares, que es muy valioso para ellos. Yo cada vez veo que es importante, no importa si va ganando o perdiendo el equipo, que ellos vean a su papá o a su mamá o a ambos, porque hay momentos en los que nos toca dividirnos ahí. Y realmente ese es un espacio que a mí no tengo ni idea de fútbol. Molesto mucho con que mi hijo Tomás sacó las habilidades futbolísticas de la mamá. Es muy buen futbolista, pero la verdad es que la mamá no tiene ni malicia. O sea, a duras penas identifico el arquero del resto del equipo. Pero no importa lo que yo sepa, ese momento con él, ese momento de intimidad, de complicidad incluso, es fundamental. Lo mismo con mi hijo de 11 años, que alterna entre los scouts y el fútbol. Somos muy familiares, nos gusta mucho compartir con la familia Juanpa, con mi familia y con un círculo cercano que tenemos de amigos. Es muy, muy usual que en mi casa haya asado, los sábados o los viernes, en donde vengan los amigos, en donde estemos pues en un momento juntos. También hemos descubierto a raíz de una nueva novela que hay la posibilidad de ver televisión juntos. A nosotros nunca nos había enganchado algo a los cuatro, entonces ya es un plan que vamos a ver pues la novela y entonces nos sentamos a reírnos y a conversar de las realidades que nos está presentando ese espacio. Comer juntos para nosotros es importante porque es el momento en el que hablamos, en el que se hacen las preguntas, entonces realmente hacemos actividades sencillas, pero sí estamos muy en función de la familia los fines de semana. Ahora, los viernes por la noche procuramos tener función de pareja, salir a comer, ir a donde los amigos, armar un plan en el que estemos solo Juanpa y yo, porque creemos que también es fundamental, no solamente para la construcción de pareja nuestra, sino para la construcción de pareja que nuestros hijos vayan a hacer en un futuro. Y es darse cuenta que a la pareja también hay que dedicarle un tiempecito. Bueno, y finalmente, ¿qué recomendaciones, si tú quisieras sacar como una conclusión, algo que le quisieras dejar a las personas que nos escuchan para ser exitosos profesionales, pero no perder este balance de estos otros ámbitos de la vida que son tan importantes y que nos has demostrado que para ti son tan valiosos? Yo considero que ahí tiene que haber una intención de coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer. A mí esa coherencia, aunque me haya metido en problemas, también me ha sacado de esos problemas. Porque entonces es el convencimiento de lo que yo estoy haciendo, de lo que para mí es importante. Uno no siempre tiene que expresar al otro, veas que para mí es importante mi familia o para mí es importante mis hijos o yo me sueño este éxito profesional, pero uno sí tiene que ser sincero con uno mismo y entender qué es lo importante para mí, por qué estoy haciendo estas cosas. Si yo no estoy de acuerdo con esto, no participo, expreso, mi punto de vista es este. Y eso va independiente de la jerarquía que uno tenga. Yo molesto mucho y digo que he sido zapa desde chiquita. Yo desde muy chiquita he dicho, no, estoy de acuerdo, no me parece, yo lo pienso distinto. Y esto es independiente del cargo que he desempeñado. Creo que eso va ligado con esa coherencia. Ahora bien, otra de las recomendaciones es, ojo que no somos perfectos, ni nos podemos evaluar desde esa perfección. Si tú me preguntas a mí que si durante mis 44 años, en todo momento, he sido coherente, te tengo que decir que no. Te tengo que decir que he intentado ser coherente, pero que muchas veces he hecho cosas distintas a las que he sentido, incluso a las que he pensado. Pero esa búsqueda de la unión entre pensamiento, sentimiento y movimiento, creo que es fundamental para la tranquilidad. El entender que yo tomo las decisiones. Yo a mis hijos nunca les dije, ay no, qué pesar, me tengo que ir a trabajar. No, yo decidí trabajar. Yo me voy porque quiero. No quieres estar conmigo, quiero estar contigo y quiero irme también a trabajar. Y en este momento decido que me quiero ir a trabajar. Y cuando nos empoderamos, cuando realmente entendemos
que es que en todas las situaciones nosotros tenemos capacidades de tomar decisiones, es distinta la vida. Y es mucho más fácil lograr esa coherencia, porque no estoy supeditada al otro o a lo otro, sino que yo misma estoy tomando decisiones. Si yo estoy en un trabajo muy aburrido, es mi decisión quedarme en este trabajo aburrido. No es que a mí me tocó. Hay muchas cosas en la vida que se pueden hacer. Una de ellas es buscar trabajo en otra parte, ¿cierto? O ser incluso emprendedor. Pero cuando yo me quedo en este ciclo de que trabajo tan aburrido, es que aquí no lo valoran a uno, es que aquí no lo apoyan a uno, estoy desprendiéndome de todo poder que tengo sobre mi vida. Pero cuando yo a mí misma me reconozco, es que me pagan muy bueno, no quiero perder esta plática, así sea muy maluco este trabajo, me estoy parando en una posición de poder. Entonces, para resumirte, creo que ahí es, por un lado, ese intento de la coherencia entre sentimiento, pensamiento y movimiento, y la mirada compasiva en nosotros y en los otros. Entender que nos vamos a equivocar, que no siempre lo vamos a hacer perfecto y que siempre tenemos la posibilidad de volver a intentar y vale la pena volver a intentar. Claudia, mil gracias. Qué conversación tan deliciosa, tan llena de experiencias reales. Esto no es teoría, sino de verdad lo que haces, lo que pones en práctica y cómo vives tu vida. Mil gracias por compartirla con nuestros oyentes. Muchas gracias, Juan Pablo, por permitirme este espacio también para pensarme y para hacerme esas preguntas, porque aquí, créeme que me quedo yo repasando mis mismas palabras. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Claudia. Primero, establecer relaciones de confianza. Segundo, tener una estrategia clara para saber qué hacer y qué no. Tercero, tener compasión con nosotros mismos y con los otros. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y qué te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Encuentra en nuestro sitio web timeschool.com más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.